Originalmente soy de Fort Worth, Texas. Entonces, crecí toda mi vida. Mi familia es de Juárez y parte de mi familia es de Durango. Entonces, cuando mi mamá me tuvo, ya vivíamos en Fort Worth. Entonces, soy el segundo mayor de toda mi familia, somos 6. Entonces, sí estuvo un poco difícil, pues, crecer con ellos. Porque nunca era el hermano mayor y luego era el hijo del medio. Por al mismo tiempo era el hermanito chiquito. Entonces crecí mucho tiempo de mi vida con mis 2 hermanas, porque nunca tuve un papá. Entonces siempre había, hasta ya después tuve mi padrastro. Pero ya era como, nunca fui a la iglesia. Toda mi vida nunca fuimos a la iglesia. Nada más llegó un cierto tiempo como a los 12 años que pues toda mi familia pasó como un tiempo muy oscuro. Entonces yo en ese tiempo pues estaba en la escuela y no me iba muy bien. Era un niño muy hiperactivo, quería mucha atención siempre. Estuvo muy difícil pues hacer amigos, siempre me trataban mal, me golpeaban en la escuela y pues no me iba tan bien. Entonces regresaba a mi casa donde pensaba que iba a tener un lugar seguro, pero en realidad no. Entonces llegaba a que mis mismos hermanos y mis hermanitas me trataban mal, mi propia mamá. Y obviamente sé que no era la culpa de ellas o de ella, pero en el momento sí estuvo difícil para mi edad. Llegó a un punto donde estaba tan oscuro mi vida, donde me quise quitar la vida. Entonces me acuerdo un día, mis papás se fueron, me regañaron, me castigaron, me dijeron que me iba a quedar solo. Entonces ese día pues agarré un cuchillo y yo me acuerdo que en mi cuarto tenía como un tipo rosario, pero de madera. No se miraba como rosario, era una cruz con bolas y de madera colgados. Entonces yo me acuerdo cuando iba ya a cortarme, y me acuerdo en ese instante miré a la cruz y dejé el cuchillo y lo tiré, pero sentí como si alguien me abrazaba. O sea, me acuerdo en el momento estando chiquito con llorando porque me iba a quitar la vida, y aún así sintiendo que algo me abrazó y me decía que me amaba y que no estaba solo. Entonces creo que eso me impacta porque es como que obviamente si nunca has escuchado de Dios o de Cristo en toda mi vida, ¿cómo iba a relacionar eso? Pero sentí una paz, yo nunca he experimentado el abrazo de mi papá verdadero, pero cuando sentí eso, sentí como si mi papá me fuera abrazado, como alguien que era mi papá me abrazó. Pero en esos entonces, en esas semanas, mi mamá estaba dejando que unos ciertos pastores llegaban y usaran nuestra casa como una célula, se llamaba un grupo en casa. Entonces yo me acuerdo que yo decía, quiero preguntarles a ellos qué es eso, qué significa esto. Y me acuerdo cuando llegaban los miércoles, porque era el miércoles en las tardes, hablaban de Cristo, hablaban de la cruz, y ya cuando se acabó llegué con el pastor y bajé la cruz que tenía colgada. ¿Y qué significa eso? Tuve una experiencia con esta cruz y quiero saber qué significa. Y pues ahí es cuando Jesucristo ellos plantaron la semilla de Cristo en mi vida, y desde entonces mi vida cambió por totalmente. Recibí las promesas que tenía Dios para mi vida, recibí que era un hijo de Dios, que Dios tenía planes grandes para mi vida. Y desde entonces vi los frutos en mi vida, vi cómo mi familia mejoró, vi cómo yo vi luz en todos lados en vez de oscuridad.